de vista, no solamente desde el punto de vista empresarial, sino venga, unámonos también en este tema de la conversación de construcción ciudad y demás temas que también nos atañen como ciudadanos. Bueno, Natalia es una ingeniera financiera, es profe, es lectora y ante todo es una mujer súper apasionada que pues todos los días hace las cosas con mucho amor. Me encanta conversar. Yo digo que soy consumidora compulsiva de conversaciones, pero no pues en un modo de chisme, sino como hablar de cosas constructivas y sobre todo me encanta transmitir el conocimiento. Yo creo que eso es como la mejor manera de definirme. Y hace pues muchos años tengo experiencia laboral, pero hace cerca de un año empecé este camino como empresaria independiente porque previamente había estado vinculada con otras empresas y en este camino de FinStories que nació hace ya casi un año he empezado a trabajar de cerca como en diferentes frentes, en principio con empresas y con emprendimientos, pero también han surgido muchas oportunidades de acercarme a las personas y yo siento que esto también es un aporte a la sociedad, no solo trabajar con empresas, sino con personas que necesitan entender su vida financieramente hablando, porque es una problemática que estamos viviendo supremamente grave en los últimos años y que yo siento que uno necesita poder compartir ese conocimiento y que la gente se instruya un poquito. Sí, yo te oigo como con un poquito de eco, no sé si soy la única, no sé si será, bueno, de pronto son los audífonos, si está en tu caso, a ver, Vamos a ver. Me confirmo. ¿Escuchas mejor? yo sí te escucho mejor, si nos cuentan ahí si la escuchan mejor o si era yo la única que escuchaba así. Bueno, sigamos conversando mientras alguien nos dice. También les pido que si tienen preguntas de lo que vamos a hablar, pues las dejen aquí, que ahorita pues en un momentico empezamos a resolver preguntas. Nati, entonces, trabajadas para las empresas, hace un año decides independizarte y ser una emprendedora. Contanos qué es FinStories. Ok. FinStories es una empresa que presta servicios financieros. En principio, empresas y emprendedores, nosotros acompañamos a las empresas, a los emprendimientos, a que tengan muy claro su norte en materia de finanzas. Mira que uno piensa que eso es una obviedad, pero no lo es. La realidad es que los empresarios no siempre se ocupan de darle como la relevancia al tema del dinero, siendo algo tan importante. Entonces, pues digamos que damos por sentado ciertos temas y que empíricamente somos capaces de gestionarlo, pero a la hora del té, una buena orientación financiera te va a permitir tener unos resultados mucho mejores. Entonces, eso es lo que yo hago con las empresas, acompañarlos a que tengan unos números muy claros, a que tengan mucha claridad para tomar decisiones y sobre todo que se proyecten, porque yo soy de las que piensan que todas las empresas tienen vocación de crecimiento. Nadie crea una empresa como para quedarse estancado y pues así como pasamos el mes y entonces quedamos contentos. No, yo creo que en ese sentido todos los empresarios somos muy optimistas y ambiciosos también, de que lo que estamos, a lo que le estamos dando forma crezca mucho. Entonces, acompañamos a las empresas, acompañamos a los emprendimientos, pero también desde un punto de vista formativo, generamos espacios de formación en temas estratégicos, en temas financieros, y bueno, unos temas también de herramientas que nos permiten, pues como mejorar nuestro contacto con las finanzas, como por ejemplo el Excel y demás. Eso es lo que hace FinStories. Ahí decías una cosa muy importante, y es que todos los emprendimientos y las empresas tienen vocación de crecimiento, igual que nosotros, ¿cierto? Es decir, uno se gana un sueldo, uno es independiente y tiene unos ingresos y quiere precisamente que esos ingresos pues sean bien utilizados, puedan crecer y uno pues finalmente lo que estamos buscando es como ese desarrollo económico, no necesariamente ser pues como millonarios, pero sí tener una calidad de vida a partir pues de unas buenas finanzas. Entonces, hablemos de por qué es importante hablar de finanzas personales, Nati. Ok, así como las empresas, yo a todo el mundo que tengo oportunidad de darles estas charlas, les digo, todos somos empresas productivas, porque desde el momento en el que te enfrentas a tu primer empleo, estás generando un ingreso por la prestación de un servicio y eso a su vez hace que te empeces a hacer cargo de ciertos gastos personales, eso ya es lo que hace una empresa. Entonces, si desde el principio no tomas el control sobre esa información financiera y sobre la forma en la que estás usando ese dinero, entonces se empieza a volver una mala, digamos, una bola de nieve que al final, en algún punto,
como que hace una explosión. Entonces hoy vemos a la gente súper endeudada, con angustia, con temas de depresión, con un montón de situaciones mentales, porque no sabe cómo agarrar ese monstruo que se le volvió su vida financiera, ¿sí? Y entonces la importancia es cuál, que yo sepa cuánto me gano exactamente, pero también en qué me estoy gastando la plata, que yo tenga una, digamos, una claridad acerca de cuáles son mis límites. ¿Por qué? Estamos en un momento en el que las redes, digamos, este fenómeno social nos conducen a un consumo desmedido. Y si bien no está mal, porque finalmente eso es lo que mueve la economía y la maquinaria del país y demás, como personas nosotros tenemos que saber controlar el consumo, porque no tenemos unos ingresos ilimitados. Sin embargo, hay digamos, hay ciertas variables que hacen que hoy por hoy la gente tenga la sensación de inmediatez para todo, y es, por ejemplo, poder contar con tarjetas de crédito. Ya te dan una tarjeta de crédito sin tener que salir de tu casa. Entonces eso te da esa sensación de inmediatez, de que puedes tener acceso a todo ya, de que puedes comprar absolutamente todo. Y eso de una u otra manera está mediado por las emociones. Todo el tiempo tomamos decisiones de consumo mediadas por las emociones, pero no dimensionamos qué va a pasar el siguiente mes cuando llega la cuota. Entonces, mucha gente me dice, pero es que comprar a una cuota, eso está muy bien porque no pagamos intereses. Y yo les pregunto, ¿estás haciendo un registro de todas esas compras que estás poniendo una cuota para saber cuánto vas a tener que pagar dentro de un mes? Porque es que el mes es muy largo y uno compra muchas cosas. Y al siguiente mes... O dicen, Dios proveerá. No. Vemos cómo pagamos, eso aparece la plata. No. Esos son, pero mira que esos son como los pajazos mentales que todos nos hacemos. Todos los compramos una cuota, nosotros en la mente todo el tiempo nos estamos engañando también. No, yo creo que lo que compré este mes me va a llegar una cuota por ahí de, no sé, 2, 3 millones de pesos. Cuando uno menos piense, le llegó una factura de 5 millones y uno dice, no me alcanzó para pagarla. Total. No me alcanzó. Y entonces, ¿qué hay que hacer? Entonces vaya, refinancie todas esas cuotas o mire cómo gestiona ese pago. Entonces, mira que de una u otra manera tenemos una idea equivocada de cómo deberíamos hacer uso de las tarjetas de crédito. Pues sí, pagar a una cuota está bien, pero llevar también un registro. Pero ¿sabes qué? La gente teme, o sea, así como con todo su sistema nervioso, enfrentarse contra un archivo Excel y darse cuenta que sus finanzas están mal. Eso es un tema supremamente íntimo y supremamente doloroso. Nadie reconoce que tiene problemas financieros. Y ahí hay algo, Nati, que a mí me parece importante, y es que en la educación básica o en la universidad a uno le debería, pues en la básica, en el colegio, a todos deberían enseñar personal. Total. De cuánto se gasta, vamos a hablar de esos tipos de herramientas, pero a uno realmente nunca le enseñan. Y yo me acuerdo esos primeros salarios que yo recibí y uno se enloquecía, o sea la primera vez me pagaron. Te gastabas hasta el último peso, porque esa sensación de que tenés algo en el banco es mío, inutilizado. Y es esa sensación de esto es mío, me lo gané yo, y claro, termina finalmente haciendo un mal uso, y después pasa unos años y se devuelve uno y dice, no tengo un solo ahorro, claro, ¿en qué me he gastado esto? ¿En qué me he gastado esto? Sí. Entonces, yo creo que ahí es muy importante, pues como que desde el colegio a uno le tendrían que enseñar finanzas personales. ¿Cuándo debemos empezar, Nati, a preocuparnos por nuestras finanzas personales? Pues mira, eso que vos decís de que en el colegio deberían, pues sí deberían, pero no lo hacen. Entonces, mira que ahí creo que los papás juegan un rol muy importante, porque si bien no necesariamente tenemos que ser financieros, desde chiquitos es muy importante inculcar el hábito del ahorro en los niños y que eso se vuelva como una construcción consciente de cómo vas a vivir tu vida financiera. No todo lo vas a poder tener en el momento en el que lo quieras, o no vas a poder comprar todo el tiempo, ni estar en todos los lugares, ni comprar, porque finalmente eso es lo que hace que lleguen a ser adultos y consuman desmedidamente. Entonces, desde chiquitos es muy importante empezar a enseñarles. Y para mí, además de que a uno le deberían haber enseñado algo de finanzas personales en el colegio, también le debieron haber enseñado a usar el Excel. Porque esa es la herramienta más importante para que vos tengas algo que te sirva. Aunque, bueno, listo, no sabes usar Excel,
sabes que hoy por hoy hay miles de aplicaciones que te sirven para hacer ese registro. Entonces, empezar desde chiquito, pero si nunca en ese camino de la niñez y hasta la universidad tuviste la oportunidad de empezar con tu vida financiera desde el plan, desde el entendimiento consciente, pues cuando empiezas a trabajar es el momento ideal porque ya empezaste a generar ingresos y no te puedes gastar absolutamente todo. Yo le digo a la gente, vos estás pensando que hoy te estás gastando lo que podrías necesitar cuando tengas 60 años, porque además estamos en un momento en el que todo no lo queremos gastar ya y no estamos dimensionando cómo va a ser nuestra vida en el futuro cuando ya no tengamos ingresos. Estamos súper confiados en la pensión, pero también ahí tenemos digamos, un malentendimiento del concepto de la pensión. La pensión no nos va a resolver la vida económica cuando estemos viejitos. Ya sabemos si vamos a tener pensión. Exacto, exacto. Entonces no ahorramos. Ahí dices algo muy importante, Nati, es en los niños, en las niñas, cómo fomenta esa cultura del ahorro. Pero acá están diciendo, mis primeros salarios no me daba para ahorrar, era para sobrevivir, pues seguro, claro. Pero ahorita, a ver, Nati nos va a contar algunas cosas que se pueden hacer. Finanzas y nutrición, fundamental desde el hogar y la escuela, completamente de acuerdo. Nutrición es otro tema súper importante, del que también vamos a hablar. Michael dice, yo estudio y trabajo y me queda muy difícil saber cómo ahorrar con lo poco que me llega y los gastos que tengo. Ahorita Nati nos va a dar ahí unos tips a ver qué logramos hacer. Pero sin duda, por ejemplo, yo pensando en lo que tú decías desde la niñez, yo pues tengo una niña de 4 años y intento como hacerla consciente de qué es el dinero. No pretendo dar tips, no soy una experta en el tema, pues ni en crianza. Yo siempre que hablo de mi vida, lo hablo desde lo que yo hago sin decir, pues yo no soy una experta. Y que lo has aprendido empíricamente probablemente. Pero con los niños pasa algo y es que ese concepto de lo que es el dinero es complejo para ellos. Entonces, por ejemplo, mamá, cómprame rinocórditas que no tengo plata y me dice muy fácil, saca la billetera y saca la tarjeta que ahí hay. O sea, es como si eso o sea, como una reproducción ahí automática del dinero y yo soy como no gorda. Entonces, hacemos una alcancía, yo le explico pues que las monedas, después abrimos la alcancía, entonces vamos y compramos algo que ella quiere, le digo no te alcanza, sí te alcanza, pero ese concepto es un concepto difícil para entender en los niños. Y hay una cosa que hay papás que también caen como en lo opuesto. No podemos porque es que somos pobres. Yo creo que tampoco necesitamos trasladarles esa carga emocional que implica el dinero para nosotros, pues, o para quienes son padres, ¿cierto? Porque de una u otra manera esas percepciones emocionales y esa relación que uno adquiere con la plata desde que está chiquito tiene muchas repercusiones en la vida financiera de adulto. Mira, voy a hacer alguna acotación sin salirme mucho del tema. En el budismo hablan mucho de que el dinero, pues que es un bien supremamente preciado para las personas, básicamente no cumple la función más importante que es suplir unas necesidades básicas, sino llenar unas carencias, ¿cierto? Y que hoy nosotros tenemos una relación con el dinero en función de cómo hayamos visto desde chiquitos esa relación con el dinero. Y entonces, hoy vemos todavía familias en donde la sensación más placentera y de abundancia es llenar la nevera en un mercado gigantesco, ¿cierto? Porque quizás en otros momentos esa era la carencia más grande que había. Y para mí, yo te digo sinceramente, tener la nevera llena no es un síntoma de abundancia, no es una muestra de abundancia. Sí, es maravilloso poder tener todos los alimentos, pero quizás ahí también estás desperdiciando plata, porque probablemente algunas cosas se te vayan a dañar, porque no estás haciendo una compra consciente. Entonces, esa relación que desde a uno chiquito empieza a tener con el dinero, sea positiva o sea negativamente, influye mucho en la vida adulta como personas y por eso hoy mucha gente está batallando todo el tiempo y generando como, o mejor dicho, tratando de sobrellevar su propia batalla con la percepción que desde chiquito tuvo de la plata. Eso, pues, yo ahí vuelvo y lo conecto, alguien decía ahora, con la plata y con la visión, con la comida, esas dos redes se forjan cuando uno es chiquito y es cambiarla nos cuesta un poquito de trabajo. Nati, hablemos de cómo llevar finanzas personales sanas, danos, o sea, recomendaciones, cómo hacemos para que esta teoría la podamos volver práctica.
Yo no quiero sonar como a gurú, pero, y tampoco voy a decir que yo tengo la vida financiera más juiciosa, pues de hecho yo creo que el ser también humano y el vivir en este momento de la sociedad nos hace caer a todos en el tema. Pero para mí hay algo muy importante, lleve un registro de sus cosas, ¿cierto? No le dé la espalda a la información, sobre todo porque es que todos los días pasan cosas de las cuales ni siquiera nos hacemos conscientes. Mira, por ejemplo, el tema de que si uno está por fuera de la casa, entonces que uno va y compra un tinto, que compró el buñuelo, que compró la cosita del postre para el café del almuerzo, o la cerveza, o lo que sea. Y uno, ese tipo de cosas no las cuantifica dentro de sus gastos generales. Entonces uno va y se sienta y empieza a registrar ingresos, gastos y demás. Y todas esas cositas en las cuales uno se gasta la menuda, se le olvidan. Pero El por ahí gasto. es por donde. Exacto. Por ahí es por donde más plata te estás gastando. Puede que ni siquiera seas consciente de ello. Entonces, lo primero y lo más importante es reconozca cuáles son sus gastos fijos y cuáles son sus gastos variables. Los fijos son los no negociables. Uno tiene cosas que tiene que pagar sí o sí. Si tienes que pagar unas cuotas financieras, si tienes que pagar un arriendo, unos servicios, eso no tiene ninguna negociación. Ahora bien, los variables siempre serán negociables. Aquí que María Paulina, acá Paulina Valencia se están recortando, yo te estoy escuchando súper bien. Entonces no sé si háganos una ceñita, si es solo Pauli, porque yo te escucho súper bien. Bueno, sigamos ahí mientras. Ok. Te estaba diciendo que los fijos Sí. son no negociables, los variables sí son negociables, ¿cierto? Y entonces, ¿cuáles serán esos variables? Ah, no sé, lo que uno destina para salir, para rumbear, para la ropa, para el pelo, para las uñas, todas esas cosas son negociables, ¿sí? Pero incluso el mercado también es negociable. Y no me refiero a vamos a dejar de comer, no. Uno tiene que hacer una compra consciente del mercado. Por eso se recomienda que uno vaya y compre cosas que estén más en cosecha. Uno no siempre va a encontrar las cosas igual de baratas o igual de, pues sí, digamos que hay momentos del año donde la cosecha permite que hayan productos más baratos, en donde puedas encontrar ofertas, promociones, qué sé yo. Pero hay que entender que la vida y el consumo se tienen que ir desplazando como en el mismo ritmo en que estamos viviendo en la economía. Uno no puede pretender que su vida se mantenga estática y que la economía esté moviéndose así como una montaña rusa. Uno se tiene que ir adaptando a ese movimiento. ¿Y eso cómo se logra? Siendo consciente de qué es lo que te gastas, cuánto te ganas y cuáles son verdaderamente tus necesidades. Acabas de decir una cosa que me hace pensar en mi propia experiencia que lo he hecho mal entonces. A mí no me gusta ir a mercar, me parece el peor plan del mundo, o sea, de verdad, me saco el cuerpo. Entonces, lo que yo hago es que tengo una lista de mercado hace muchos años, o sea, no ni me acuerdo cuántos, y cada mes compro exactamente lo mismo. A Ok, domicilio, sí. a domicilio porque odio ir a mercar, es pues correcto, ¿cierto? Uh -huh. Uh -huh. Productos más baratos, productos en promoción, o sea que esa práctica Uh hay que -huh. sacar. Muy interesante lo que dices, que el mercado es negociable, porque uno cree que el mercado no es negociable, Uh que el -huh. mercado es el mercado, pero estás diciendo que sí es negociable. Así es, porque finalmente, si vos vas a, por ejemplo, si vos vas a la plaza y encontrás que está más barata, qué sé yo, la mandarina que la naranja, entonces deberías comprar mandarinas en lugar de naranjas. O si encontrás que está más barata un tipo de carne que otra, pues comprar el que está más barato. O este mes voy a dejar de comer carne de cerdo y voy a pasarme voy a decir cualquier cosa porque no estoy segura de que puede ser más barato en este momento, pero no sé, mejor como pollo. O voy a dejar de comprar una marca de un producto por otra porque simplemente está más barato. Así de sencillo funcionan las cosas. Una de las cosas o uno de los hábitos que hacen que nosotros consumamos en exceso es que nos casamos con las marcas. Y esas empresas están completamente tranquilas porque las personas somos fieles a esa marca. Entonces, ¿quién no creció con la crema dental de Colgate? Y nos cuesta una infinidad cambiar la marca de la crema dental. De Y acuerdo, así te puedo citar un montón de casos. de acuerdo. Yo acá estoy pensando en que siempre compro la misma Sí. mantequilla y uno ni siquiera lo pone en duda, pues es como que esa es la de toda la vida. Por acá nos Exacto. preguntaba alguien, me voy a devolver, Patricia Mejía nos preguntaba, en términos de porcentaje, ¿cómo podemos distribuir nuestros ingresos de una manera sana? Es decir, ¿cómo distribuir los gastos para poder destinar una parte al ahorro?
Pues a ver, eso no existe una teoría en donde a uno le, digamos, se pueda como, ah, o sea, un estándar. No, realmente no lo hay. De hecho, en ninguna parte te van a sugerir unos porcentajes. Hay ciertos gurús que sí dicen, como usted, siempre debería ahorrar el 10% de sus ingresos, pero ojo, no es el diezmo, es el ahorro. Pues porque ahí también como que se traslapan algunas teorías. Pero el asunto es, a veces ahorrar ese 10% no es tan fácil, ¿cierto? Entonces uno tiene que procurar primero que el ahorro no se convierta en lo que me sobra si me sobra. Yo debería destinar todos los meses un rubro a ahorro y que debería ser no negociable de los gastos fijos. Es decir, yo me debería obligar a ahorrar. Y ese ahorro yo lo debería perder de vista, porque si yo tengo la plata en la fiducuenta, no es ahorro. Y eh, Todo lo hago para todo. no, yo sé, todo el mundo, pues es una práctica muy común que la gente piensa que tener la plata en la fiducuenta es ahorro, pero si te la puedes gastar mañana en cualquier minuto del día, deja de ser ahorro. Ahorro es que la plata se pierda, se rentabilice, se pues gane algún rendimiento y que cuando yo la reciba en algún momento, pues esa plata está un poquito más gordita. Ahí es muy importante decir, la plata no se multiplica, ni con inversiones en bolsa, ni con criptomonedas. Difícilmente logra unos rendimientos importantes después de estar invertida muchísimo tiempo. Pero si lo que buscamos es que en 6 meses la plata esté 3 veces más gorda, es imposible en ninguna parte. Y si les ofrecen un negocio de estos, por favor, Bien. digan que no, porque eso tiene toda la pinta de ser una pirámide. Ay, yo Pero siempre, entonces, qué pena, interrumpo, es como pasa a veces con los políticos. Yo siempre le digo a la gente, si usted es un político, entrar en política con una economía normalita y en 6 meses es súper millonario, desconfíe. Que uno ahí no se hace rico, o sea, desconfíe, eso tan bueno. total. En ese tipo de cosas que si usted lleva 3 referidos y entonces que eso le multiplican, no sé qué, piérdanse de todo eso porque eso realmente no es tan bueno como parece. Total. Entonces, bueno, no hay como una teoría, sí, pero sí es importante entonces que cada uno, según sus finanzas, vaya y revise cuánto puede destinar para el ahorro. ¿Qué más es importante, Nati? O sea, ¿cómo hacemos para llevar esos registros juiciosos? O sea, hay que anotar todo, hasta el buñuelo que me comí, o sea, la menta, pre. Pues yo no, es imposible, a mí se me olvida todo. Entonces uno realmente, digamos, si no tiene un hábito juicioso de acordarse en que se gastó la plata, es muy difícil, sobre todo si uno, yo digo, si uno desbarata un billete de 50.000, esa plata se le fue por entre los dedos. ¿Cierto? Pero uno debería establecer un hábito que le permita llevar un registro con un nivel de certeza por ahí del 90%, porque uno sabe que hay cosas que se le pueden perder. Pero lo más importante es que es que ni siquiera es que se olvide, que no se acuerde que se gastó la plata, es hágase consciente. Intente limitar ese tipo de cosas, intente limitar el cafecito todos los días en la calle, en la mañana y en la tarde, intente no comprar tanta chuchería en la calle, intente, o sea, cierto, si desde la conciencia yo trato de limitar ese consumo, no voy a tener que estar penando por acordarme en que me gasté la plata o que no, simplemente voy a hacer conscientemente el ejercicio de no hacer. Ahí está diciendo Santiago Vázquez, que es candidato a la asamblea, los tintos de campaña política, un imposible para contabilizar de acuerdo, era de tinto, la Pero, de la... pero entonces póngales un presupuesto a esos tintos para que usted Ay, más o menos sepa cuánto puede gastar en yo tengo tintos. pues eso, pero a veces uno dice, este tinto no le puedo decir que no, Claro, igual claro. hay, Pero mira, hay muchas cosas que uno sí puede controlar. Por ejemplo, las suscripciones. esa es una... Todas estas cosas, no, es que, vea, yo en estos días estaba haciendo una charla y yo les preguntaba, ¿cuántos de ustedes tienen suscripción a Netflix? Y todo el mundo levanta la mano. Háganme una lista de todas las películas que se vieron en el último mes. Sí. Entonces, mira, estamos en ese momento en el que estamos derrochando la plata innecesariamente, pero hay gente que tiene Netflix, tiene Disney, tiene HBO y tiene un montón de plataformas y no las usan casi nunca. Entonces, venga, no, hagamos economía colaborativa. Yo pago la suscripción del uno, usted paga el otro, y nos las Así, rotamos. Y todos usamos de todo un poquito, pero hagamos un buen uso de esas cosas, sobre todo porque la mayoría de las suscripciones se pagan con tarjeta de crédito. Entonces, eso termina siendo más económico si entre todos, o sea, no sé, toda la familia, un combo de amigos se ponen de acuerdo
para que no una sola persona tenga todas las suscripciones, sino que nos vamos rotando, pero hagamos un buen uso de la suscripción. De acuerdo, acá nos dice Andrés Toya, Manu, es súper interesante cuando cuentas todo, ahí te haces consciente de la cantidad de plata que gastas en menuda, total la cantidad de plata que te va a yo de hecho le juicio a veces no sé si tienes aplicación que uno pueda usar, yo hace rato estoy como en búsqueda de una, pues como que uno desde el celular pueda registrar sus gastos. Hay muchas. La verdad es que no he encontrado una que me encante, pues, y que me sienta súper feliz, no. Pero ¿sabes qué? Voy a decir algo que no es políticamente correcto, pero pues contra todo lo que no me gustan los bancos, hay una aplicación de un banco que me parece muy agradable, sobre todo para este tipo de ejercicios personales, y es Nequi. Okay. Y hay una de Davivienda que no me acuerdo cómo se llama, Davivienda la desarrolló, pues porque me parecen que son además muy, pues sin que suene feo, como muy platanizadas, o sea, muy a la vida común y corriente de las personas, o sea, a lo que nos gastamos todos los días. Entonces ahí está como el propósito de vaya y diga cuánto quiere ahorrar, entonces la aplicación le ayuda a generar el ahorro, porque entonces le saca la plata de un lado y se la pone en la otra. Pero vuelvo y te digo, puedo tener la mejor aplicación, la mejor plantilla en Excel, puedo tener todas las herramientas, pero si conscientemente no hago el ejercicio, no voy a lograr absolutamente nada. A propósito del comentario que hicieron ahorita, me voy a devolver y es, a mí me sorprende la cantidad de monedas con las que yo llego todos los días a la casa. Ay, sí. Pero yo digo, ¿y de dónde me salen tantas monedas? Todas las monedas obviamente se van a una alcancía, pero entonces eso me demuestra que estoy pagando muchas cosas sencillas, mucha menudita, porque las de vuelta son monedas. Entonces ahí es donde uno dice, sí, bueno, puede ser un bus o puede ser cualquier otro medio de transporte o puede ser algo realmente necesario, pero que sea realmente consciente de esto. Ahora, pues existen muchas otras cosas en las que uno tiene que ponerle la conciencia al asunto. Venga, no pague el gimnasio si no va a ir. No pague cosas que no va a usar. Entonces, cosas que uno usa, lo que tú decías ahora de las suscripciones, hay un montón de gastos que se le van yendo a uno, como que no esté los cuentas, porque a mí me parece chévere tener una en el celular, como que uno no se toma un tinto de 500, ya no 500 ahí, que no necesariamente salen pues como de la cuenta bancaria. Eso me parece. Nati, cuando tú y yo nos sentamos a hablar algunas de esas veces, tú me decías que tenías unas charlas como haciéndole zoom al tema de finanzas personales para mujeres, porque hay que hacerle un zoom, o sea, inclusive yo lo comentaba con alguien de mi equipo, decíamos, pero qué diferencia hay entre las finanzas personales de las mujeres y de los hombres, pues si tenemos como unas necesidades, pues no iguales, qué diferencia. Históricamente las mujeres siempre han sido mucho más cautas con el gasto, sobre todo si las mujeres son cabezas de familia. ¿Por qué? Porque sienten obviamente toda la responsabilidad de responder económicamente por todo su núcleo. Entonces eso hace que sean muy conservadoras en el gasto y que además ellas hagan lo que puedan para ahorrar. Porque eso en verdad es un patrón de comportamiento que se ha visto muy comúnmente en las mujeres colombianas que son cabezas de familia. No quiere decir que todas las mujeres lo hagan, ni que todas tengan pues como esa capacidad de ahorrar y demás, pero es un factor común que se ve y pues digamos que de manera general en las mujeres en Antioquia tienen ese rasgo. Pero adicionalmente existe como otro lado de la balanza y es las mujeres que se han entregado a, digamos, económicamente a la tranquilidad que les genera una relación y que prefieren mantenerse ahí por el hecho de mantener como una condición económica. Entonces eso me genera a mí como una serie de conflictos entre, bueno, hay mujeres que la sufren mucho y que se ven como supeditadas por un tema económico porque probablemente el esposo o pues digamos que la figura masculina de la casa sea quien haga las veces de proveedor económico, pero hay otros lados del asunto en donde es todo lograrse ahí por disfrutar esa condición económica. Entonces, finalmente yo creo que el punto intermedio es, por lo menos debemos entender que las finanzas son muy importantes para
pues digamos como un ejercicio de supervivencia, de subsistencia personal, De todo. exacto, y que todos necesitamos saber de finanzas. Me gusta mucho darle este discurso a las mujeres que voluntariamente sienten la necesidad de hacerse cargo de su vida financiera, aquellas que tienen hijos, pero me parece un ejercicio muy responsable, un tema de bienestar. Entonces, eso me gusta, eso lo he estado haciendo y de hecho con empresas que he estado trabajando y que hemos tenido la oportunidad pues como de generar estos espacios de formación en temas financieros, uno nota mucho la participación de las mujeres, lo cual me parece súper bacano. Nati, y en términos de familia, ¿vale la pena llevar como unas cuentas conjuntas o cada uno lo suyo y se paga mitad y mitad? O sea, ¿cuál es ahí la recomendación? Pues cuando uno está tomando la decisión de conformar un núcleo familiar en donde te vas a ir a convivir con alguien o vas a formar pues como un colectivo familiar, es muy importante desde el principio definir cómo se van a distribuir todos los gastos que implican tener una casa en común. Porque yo creo que ahí parte como un ejercicio de transparencia y de claridad. Puede que no necesariamente las dos personas tengan los mismos ingresos y eso no significa que todo tenga que ser exactamente a la mitad. Yo creo que es más justo en proporción de sus ingresos y de sus posibilidades el aporte. Entonces, pero eso es una discusión incómoda que hay que tener antes de llegar los dos a vivir en la misma casa, porque esto se puede convertir en la manzana de la discordia. Y que muy poquitas veces se hace, uno, pues, o sea, parejas antes de convivir dicen, vení, cuánto te ganas, yo cuánto me gano, cuánto vamos a poner, inclusive puede ser más común de lo que uno piensa que uno no sepa cuánto se gana su pareja, ¿cierto? Entonces es como, si no sabemos cuánto nos ganamos. Pues... Es que lo que te decía ahorita de que esto es un tema tan íntimo es precisamente eso. Vos a tu pareja no le preguntas y vos difícilmente lo revelás. Uno a los papás, pues bueno, digamos que tiene que haber mucha confianza, pero uno no va a preguntarle a la gente vos cuánto te ganás o yo cuánto me gano. A mí no me interesa que nadie sepa eso porque es que es un tema como súper íntimo. Entonces, incluso en esas relaciones de pareja, a pesar de que puede haber mucha confianza, uno no siempre está exponiendo su vida financiera. Finalmente eso hace parte de la intimidad como persona. Y entonces cuando llegas... Conversarse, pues porque finalmente... Claro. Gastos, pues yo creo que sí es justo, es dependiendo de cada nivel. No, y es más que necesario. Termina financiando al que gana más. Por supuesto. Pues no, por supuesto. Claro, es que si vos ganas un mínimo y el otro se gana 5 millones, entonces vos te vas a ver obligado a poner la mitad del arriendo, de los servicios y de todo, fue pucha, no te alcanzó. Entonces, no es equitativo, no es 50-50, es que en proporción cada uno aporte desde su propia capacidad, ¿cierto? Así es, Nati. Y bueno, y como para ir acá, si tienen preguntas que nos las pongan o si ir cerrando, que sí o sí tenemos que tener en cuenta al momento de llevar nuestras finanzas. Entonces ya nos dijiste uno, precisamente como llevar los registros, pues como para darnos cuenta de esos gastos innecesarios. ¿Qué más? Que cuando tú haces estas asesorías que digas sí o sí tienen que tener en cuenta esto. Yo creo que hay algo muy valioso que yo a veces se lo menciono a la gente y terminan enojados conmigo, porque uno piensa que, pues, porque se sienten es como también vulnerados, pero yo siempre le digo a la gente, las finanzas de cada persona son asunto de cada persona, no es el gobierno el que te va a resolver, no es tu empresa la que te va a resolver, ni tu familia, ni tu pareja, son tus finanzas y es tu responsabilidad. Entonces, tenés problemas financieros, hacete cargo de ellos. ¿No sabes cómo? Busca ayuda. Hoy tenés todos los medios posibles para encontrar respuestas, tenés cursos, tenés charlas, tenés de todo, pero no te puedes quedar ahí viviendo como en ese círculo vicioso, porque hoy estamos muy dados a trasladarle la responsabilidad de todo lo que nos pasa a otros. Entonces no es, hágase responsable de sus finanzas porque son suyas, personales, no le está alcanzando el salario, bueno, entonces venga, empiece a reducir costos y gastos. ¿Tiene un carro? Pues venda el carro, ¿cierto? Yo muchas veces le digo a la gente, compre uno más barato y terminan es como enojados porque uno les está dando una sugerencia. Pero también entonces está la intención de resolver su situación. Entonces no quieren resolver su situación porque además cómo va a vender el carro, entonces en qué me voy para la oficina. Y yo digo como, venga, no, de eso no se trata.
los problemas financieros hay que ponerles el pecho con todo lo que eso implique. Pues hay que vender el carro si es necesario, ¿cierto? Pero entonces no puedes ir todos los días a renegar a tu oficina porque el salario no te alcanza, porque nadie te sube el sueldo, porque es que nadie valora mi trabajo cuando el problema es verdaderamente tuyo. Exacto. Acá nos dice Andrés Montoya, mano, reflexión sobre las tarjetas de crédito, tasas y plazos. A veces creemos que prestar plata y pagar el mínimo no se siente y terminan ahogados en intereses. Ahorita hablábamos del problema de poner todo a una cuota. Ahora hablemos un poquito, Nati, de esto, esas tasas de interés. Yo compro esto y lo pongo a 36 cuotas. Y ustedes se sorprenderían de los malos hábitos que tiene la gente. Yo hace una época, bueno, hace algún tiempo cuando entendí el funcionamiento de las tarjetas de crédito, uno como que se raya con eso y yo cuando hacía fila en los supermercados me ponía de chismosa a ver cómo pagaba la gente y me tocó ver gente pagando mercados con tarjetas de crédito a 24 cuotas. O sea, 2 años pagando el mercado que se va a consumir en 3 meses a lo sumo, ¿cierto? Entonces, uno tiene que ser consciente de eso porque no solamente la tarjeta es la solución al problema de inmediatez, de liquidez, es también cuánto eso nos va a costar en el futuro. Entonces, lo primero es, las tarjetas tienen las tasas de interés más altas. No hay nada que decir más que eso. Y eso significa que cada compra que difieras a más de una cuota te va a costar un montón de intereses. Y eso se vuelve una bola de nieve. ¿Por qué? Porque no es una cuota fija, es una cuota que va variando y se va ajustando en el tiempo. Y entonces, si hoy compras el celular a 36 cuotas, o sea, a 3 años o a 48 cuotas y en 2 años lo quieres cambiar, entonces mira, vas a comprar un nuevo celular y todavía estás pagando el primero y se te juntaron 2. Y estás pagando un montón de intereses adicionales. O si compraste los tenis, o si compraste la camisa, y cada compra va a quedar grabada con la tasa del momento, la tasa de ese mes, y cada tasa puede ser mayor que la anterior, bueno, o menor. Pero la realidad es que los intereses que pagan las tarjetas de crédito son muy altos y pensamos que pagar lo mínimo nos ayuda a liberar un poquito de flujo de caja y quizás puede que sirva, pero a lo largo del tiempo estás pagando una infinidad de intereses. Explícanos, Nati, ese concepto del flujo de caja y cómo, porque es importante en nuestras finanzas. El flujo de caja básicamente es cuánto tiene disponible en efectivo o en el banco. Ese es el flujo de caja. Y básicamente el flujo de caja es lo que le queda disponible después de que usted asume todos sus gastos, ¿cierto? Si yo se lo estuviera diciendo a un empresario, es lo que le queda disponible después de que usted asuma toda la operación. O a uno como persona, el flujo de caja es si usted ya pagó sus servicios, su arriendo, sus créditos y sus otras cosas y le quedaron 100.000, ese es su flujo de caja libre, ¿sí? Pero entonces, claro, muchas veces dice, yo quiero liberar un poquito el flujo de caja, quiero que me quede un poquito más de plata, voy a pagar menos cuota de tarjeta de crédito, que es como lo mínimo. Entonces eso me da un poquito más de plata cada mes, pero si yo reviso cuántos intereses voy a pagar a lo largo del tiempo, pues no justifica liberar ese poquito del mes, porque finalmente vas a comprometer muchísimos más recursos del futuro. De acuerdo. Bueno, como para ir cerrando, estábamos hablando de esos innegociables y de esas cosas a tener en cuenta. Entonces, es lo que decíamos, los gastos, revisar el ahorro, ahora que mencionan las tarjetas de crédito. ¿Algún otro comentario, Nati? Yo creo que es importante que si estamos buscando alternativas de financiación, busquemos opciones. Nosotros nos casamos, así como nos casamos con la marca del Colgate, también nos casamos con los bancos. Sí, y lamentablemente los bancos con mayor reconocimiento son los bancos que tienen las tasas más altas. Pero además a mí me da mucha risa porque alguna vez leí en algún artículo que las tarjetas de crédito del Banco Agrario tenían las tasas más bajitas del mercado. Pero pues qué boleta sacar la tarjeta de crédito del Banco Agrario por ahí en cualquier local, ¿cierto? Entonces la gente también digamos, se pega mucho de esas cosas y para mí el ejercicio de ir a buscar un crédito, pero analizando las ofertas de tasas que hay en el mercado, es un ejercicio consciente, porque no todos los bancos prestan a la misma tasa, porque cada banco funciona como un ente autónomo. Claramente van a tener unos rangos similares porque están regulados, pero no todas las tasas van a ser igualmente altas. Ahora bien, la tasa depende de cada persona, que no sé si eso está claro.
a vos y a mí nos pueden prestar exactamente la misma cantidad de plata al mismo plazo, pero con una tasa completamente diferente. ¿Y de qué depende? De tu historial crediticio y de tus condiciones actuales. ¿Qué capacidad de pago tenés? Si tenés otras obligaciones financieras, si tenés familia, si tenés un carro, si tenés una casa, todo eso suma a la hora de la asignación de la tasa. Entonces, claro, si yo hoy pido un crédito a un banco donde las tasas son muy altas, pero además yo tengo unas condiciones que no son las mejores, entonces ahí, con toda razón, la tasa va a ser muy alta. Pero ahora que decirlo del Banco Agrario, a mí sí me parece interesante. Hay que ir a revisar. No, es en serio. Es el Y por ejemplo, las cooperativas también. Lo que pasa es que desconocemos digamos, las ventajas que pueden tener otras entidades menos famosas y que pueden ser muy útiles. Claramente también reconozco la accesibilidad que tienen algunos bancos y que esa es la razón por la cual uno se queda con ellos. Es que si en una aplicación puedes hacer absolutamente todo, pues eso te facilita la vida, ¿cierto? Entonces, claro, ya no es solamente uno, ya son 3, 4 los que tienen unos servicios muy bacanos en las aplicaciones. Entonces, eso ayuda bastante, pero también a veces eso nos convierte en esclavos. Yo sé que hay aplicaciones de estas en donde vos puedes tramitar un crédito inmediato. Y entonces esa posibilidad de tener todo inmediato, todo ya. inmediatez, la cultura de inmediatez. Exacto. Y luego están llevados de berraco porque no les dio el ingreso para pagar todos esos gastos. Entonces, resumen, 1, llevar registro de ingresos y gastos. 2, cuidado con las tarjetas de crédito. Eso que se pongan solo una cuota, si uno lleva el registro para que no le sorprenda después la cuota a pagar. 3, si es a más cuotas, ojo con las tasas, revisar otras opciones, revisar otros bancos que no sean tan conocidos. 4, en pareja, revise también sus gastos antes de irse a vivir con alguien de la convivencia, revise usted cuánto se gana usted para hacer una distribución equitativa. Los gastos hormiga. Quinto, mucho cuidado con los gastos hormiga, que es donde se nos va en la menuda, cuando tengamos las suscripciones, sí. Que se nos escapan a ti de todo lo que hemos dicho, como para terminar el resumen. Y para concluir, que todo es responsabilidad mía, no hay nadie más. Mis finanzas, mi responsabilidad, y también me quedo con lo que vimos al inicio, y es desde que estamos muy chiquitos con nuestros niños y nuestras niñas en los colegios, ojo, que este es un tema del que hay que empezar a hablar muy joven, y una relación sana con el dinero es muy importante. Tú dijiste una frase al principio que también me gustaría cerrar con ella, y es que todos somos empresas productivas, así como queremos que nuestros emprendimientos crezcan, nosotros también somos empresas productivas. Correcto. Bueno, Nati, perdón, que pasó una moto, hizo mucha bulla. Muchísimas gracias por el espacio, súper chévere, aprendimos un montón. Lo vamos a dejar guardado. Si alguien tiene alguna pregunta, ahí la dejamos y Nati nos ayuda contestándolas después. Muchísimas gracias, Nati. Y si quieren ampliar un poquito la información, que nos escriban al chat de FinStories y que por ahí también respondemos preguntas.